Buenas tardes a todos. Vamos a comenzar hoy con la festividad del colegio y para ello, que hay tres partes, para ello ahora a las 5:30 comenzamos con la conferencia de don Andrés Sánchez Pedroche. Les voy a anunciar las personas que están en la mesa. A mi derecha, en el extremo, Isabel Menéndez, que es la secretaria del colegio. Vamos de derecha a izquierda. Después Javier Basoria, que es inspector de tributos y actualmente está de vocal del Tribunal Económico Administrativo de Valencia y creo que lleva temas de IVA, ¿no? Bueno. A mi derecha, el más próximo, conocido por todos o casi todos nosotros, Andrés Sánchez Pedroche, que además va a ser nombrado colegiado de honor. A la izquierda del extremo, Luis Menéndez, que es el vicepresidente del colegio, y más próximo a mí, aquí a la izquierda, Miguel Ángel Ruiz Ayuso, que es el vicepresidente del registro de asesores fiscales del Consejo General de Economistas. Antes de dar la palabra a Andrés, quería intervenir Javier Bas, porque es o fue alumno de Andrés Sánchez Pedroche y quería, con motivo del nombramiento, quería decir unas breves palabras. Javier, cuando quieras. Muchas gracias, José Antonio. Señor presidente, señor vicepresidente, miembros de la mesa, señores colegiados, quiero compartir con vosotros esta tarde unas pequeñas reflexiones sobre tres circunstancias de mi vida relacionadas con don Andrés, evidentemente, que creo que en cualquier momento pueden acontecer en vuestras vidas también y de las que creo que yo he sacado y vosotros podéis sacar valiosas lecciones. Conocí al profesor Sánchez Pedroche. Digo profesor, pues tal era su condición respecto a mí, como ya os ha dicho José Antonio, hace más de 25 años. Él era un profesor universitario que empezaba su carrera y ejercía de secretario en un máster de tributación que organizaba la Escuela de Hacienda Pública en colaboración con la Universidad de Valencia. Yo era un recién licenciado que cursaba el máster. La finalidad del máster era, evidentemente, estudiar el derecho tributario, pero además tenía una segunda finalidad un poquillo menos declarada o menos abiertamente declarada, que era tratar de iniciar a los alumnos del máster en las materias que eran la materia propia de la oposición de inspectores de Hacienda, y trataba de lograr que algunos de aquellos alumnos fuéramos luego inspectores de Hacienda. La situación que viví yo al final de ese máster no fue la más cómoda para mí, porque guiado de ese segundo objetivo que declaraban para el máster, comencé la preparación de la oposición de inspectores que se había convocado ese año. Hizo que faltara alguna de las clases o bastante de las clases que se impartían. Tampoco debió ser muy cómodo para Andrés aquella situación, porque como secretario del máster tuvo que llamarme la atención y recordarme que, aunque hasta ese momento había sido un alumno aplicado y había seguido debidamente las enseñanzas que se cursaban, no estaba siguiendo el camino que tocaba y que podía incluso perder el título. Aunque desde luego, desde mi punto de vista actual, comprendo perfectamente lo que tenía que hacer Andrés en aquel momento, pues resultaba bastante molesto que, si ya es bastante penoso estar preparando una oposición, tener a alguna persona, quizá un poquillo pesada, recordándome cuáles eran mis obligaciones, era una molestia adicional. Al final la situación se acabó solucionando. Acabé cursando el máster, saqué el título y algunos meses después de acabar aquel curso, pues superé las oposiciones y me incorporé como inspector de Hacienda del Estado, como se ha encargado José Antonio de recordar y lleva recordándome desde que llegué aquí ayer. Pero bueno, lo acepto con deportividad. Coincidí también con Andrés pocos años después en Madrid. Yo estaba trabajando en la Dirección General de Tributos y Andrés, entonces
ilustrísimo señor don Andrés Sánchez Pedroche. Lo ilustrísimo, evidentemente, os podéis imaginar que solo era por escrito. Cuando lo teníamos en presencia no era ni mucho menos el ilustrísimo señor. Él era vocal asesor del secretario de Estado de Hacienda y a lo que se dedicaba también como secretario de Hacienda, como vocal de la Secretaría de Estado de Hacienda, era molestarnos a los funcionarios de la Dirección General de Tributos. Siempre con urgencias, siempre con trabajos de última hora, siempre con trabajos que no acabábamos de entender. Si me permitís la expresión, la gente de la Secretaría de Estado de Hacienda, con Andrés a la cabeza, eran para nosotros un grano en el culo. Desde allí nos hemos vuelto a encontrar un montón de veces. Rector magnífico de la UDIMA, siendo yo profesor de la universidad. Doctor presente, por lo tanto, juez en la defensa de mi tesis. Abogado en ejercicio cuando, con sapiencia y pluma afilada, defiende a los contribuyentes en el tribunal económico en el que trabajo. Siempre, allá donde he estado trabajando y prestando servicios, me he tenido que encontrar con este señor enfrente. Dijo Papini que es cierto que en cada amigo hay un enemigo potencial, por lo que no puede por qué ser que cada enemigo no oculte a un amigo que espera su hora. Cada vez que me he enfrentado a Andrés no me he encontrado a un enemigo, ni mucho menos. Por más que nos haya tocado estar en lados enfrentados de la mesa, siempre me he encontrado desde la primerísima ocasión a un amigo que mostraba su condición de tal. Si ya es difícil ser amigo cuando el viento nos sopla de cara, o mejor dicho, de empopada, es mucho más difícil demostrar y ser amigo cuando el viento nos viene de frente y hay que ir ciñendo a rabiar. Vaya con la segunda de mis experiencias. La primera ocasión en la que dicté una conferencia era un funcionario recién aprobado, o hacía muy poquito que me había incorporado al ministerio. No tenía todavía yo ni 28 años y lo que son las circunstancias, resulta que en aquella conferencia tengo que sustituir al director general de tributos, lo cual me pone a hablar justo detrás del secretario de Estado de Hacienda y de un portavoz de la Comisión de Economía y Hacienda. Entre los dos tengo que intervenir yo. Si falta poco, el escenario, IFEMA, con unas 300 o 400 personas, todos titulados, por supuesto, todos mayores que yo y con años de ejercicio, y allí que me veo yo realizando mi presentación. Desde luego, fue una experiencia que me generó tensión, me generó mucho esfuerzo, pero de la que salí pues suficientemente airoso. De aquella experiencia, la verdad es que lo he dicho muchas veces, agradezco mucho aquella experiencia. Lo primero, ¿por qué? Porque llegué a aquel lugar y dije, a partir de ahora solo puedo ir a mejor. A peor ya no voy a ir. Una situación más estresante que esta no me voy a volver a encontrar. Realmente me vinieron en aquel momento, y me vienen muchas veces a la cabeza, las palabras de Thomas Alva Edison diciendo que el éxito es un 1% de inspiración y un 99% de transpiración. Realmente, pues eso, decidí trabajar y salir adelante. Me recuerda también eso unas famosas palabras de Churchill, dichas en un momento no menos problemático. Acababa de perder al Prince of Wales y al Repulse, hundidos por la flota japonesa, y dijo: el éxito no es definitivo, el fracaso no es fatídico, lo que cuenta es el valor para continuar. Bastante. Bien, a partir de este momento yo he aceptado invitaciones en todo tipo de foros, sin importarme quién era el auditorio que me iba a encontrar enfrente, con quiénes iba yo a compartir la mesa, ni de qué materias tenía que hablar, evidentemente siempre que estuvieran dentro de mi materia de conocimiento. Hoy por primera vez estoy hablando de lo que no es mi materia de conocimiento, pero bueno, tampoco lo estoy pasando mucho peor que en aquella ocasión que ya les he relatado.
Si juzgo por cuanto me han dicho, normalmente he salido bastante bien parado de todas las conferencias. A pesar de que ya lo probaron ustedes en una ocasión anterior, mi forma de presentar las materias es un poco peculiar. Yo lo acepto y así es. Yo creo que estas opiniones son bastante sinceras. Los que me dicen que lo hago bastante bien, pues en todos los foros me invitan a volver normalmente, y normalmente en más ocasiones en las que puedo acudir. En no pocas ocasiones he compartido estos foros con el profesor Sánchez Pedroche. Recuerdo particularmente una ocasión en la que conferenciábamos sobre operaciones vinculadas, que es una materia que me es muy querida y donde tengo una especialización bastante alta, tanto que tengo certificada la alta especialización por la Escuela de la Hacienda Pública, lo que no lo tienen ni muchísimo menos, no digo ya todo el mundo, sino todos los inspectores. Yo hice una intervención que con total sinceridad les creo decir que era muy brillante. Y entonces el profesor Sánchez Pedroche atacó el tema y empezó con unos juicios de valor sobre la materia de las operaciones vinculadas que impresionaron al auditorio de una manera que yo no había visto jamás. A pesar de haber recibido y haber compartido enseñanzas sobre operaciones vinculadas con lo más granado de la doctrina española, incluso parte de la doctrina internacional, no había visto yo esta situación con anterioridad. Volviendo a Valencia, con la confianza que da la amistad, le comenté con una pequeña grosería, afeándole su magnífica intervención. Le dije: solo ha faltado que te tirasen las bragas. Y él, con una sonrisa, me dijo: no ves todo lo que pasa a tu lado, quizás lo hayan hecho. He relatado esta anécdota en muchas ocasiones. De hecho, os había anunciado que lo iba a contar. Él no se lo quería creer, pero efectivamente. Y Andrés siempre responde igual, dice: en aquella ocasión plantearon una cuestión sobre convenios de doble imposición que realmente era espinosa, y tú la supiste responder. Admirable me parece a mí que alguien que tiene tanta sabiduría y que la imparte con tanta generosidad sea capaz de reconocer pequeños méritos en los demás y recordar que, a pesar de todo, yo también tuve un buen momento en aquella conferencia, aunque su contestación no sea ni más ni menos que la constatación de lo que los dos sabemos del resultado de aquella conferencia. Como dice el refrán, algo tiene el agua cuando la bendicen. Llego ya al tercer punto que quería compartir con vosotros esta tarde. Hace algunos años publiqué mi primera obra tributaria sobre contabilidad y el impuesto sobre sociedad. Tuve el honor de que Andrés accediera a escribir el prólogo de la misma. En este prólogo, entre otras muchas cosas, destacaba mi perseverancia y tesón y lo ejemplificaba con una afición a correr que me ha llevado y me lleva inevitablemente hacia el maratón. El año pasado tuve la desgracia, aunque muy afortunada en el fondo, de sufrir un error de diagnóstico por parte de una cardióloga. Pensé durante unos cuantos días que mi afición por los deportes se había acabado. Superé el error médico gracias a una segunda opinión. No solo nos equivocamos los inspectores de Hacienda ni los asesores fiscales, también los médicos se equivocan. Y gracias a eso no ha sido nada y decidí volver a enfrentarme al maratón y tratar de rebajar mi marca y fijarla en los 3:30 que tengo fijados, y que ahora mismo ya les puedo decir que dentro de 4 semanas no lo voy a lograr. Pero bueno, lo intentaré. Me preguntaba el otro día Andrés por qué me esfuerzo sobremanera para llegar más allá de mis límites completando el maratón en 3 horas y media. Una pregunta muy parecida le hacían a Mallory, un famoso escalador británico, que no alcanzó la fama que debía, porque aunque posiblemente sea la primera persona que llegó a la cima del Everest, descendiendo se le rompió la cordada y se mató. El cadáver de Mallory está allí abandonado como un hito en el Everest, y a él le preguntaban muchas veces: ¿por qué va usted al Everest? ¿Por qué intenta subir? Y él simplemente respondía: porque está allí. Algo parecido le hice yo a Andrés, le pregunté:
¿y tú por qué escribes tantos libros y tantos artículos? La verdad es que aún estoy esperando a que me dé la respuesta. No me la va a dar, y no me la va a dar simplemente por humildad. No me la va a dar porque yo y creo que todos vosotros sabéis cuál es la razón por la que Andrés hace todo esto. No lo hace ni más ni menos que para compartir con todos nosotros cuanto sabe y todo su conocimiento. Hemos conocido todos profesores que siempre se guardan algo, que nunca nos cuentan todo lo que hay, que siempre están temerosos y celosos de que si cuentan todo se pierda esa especie de encanto especial que tienen. Andrés no. Andrés sin ningún problema nos demuestra una y otra vez que lo que él sabe, toda su sapiencia, no es ni fruto de la casualidad ni de un hallazgo afortunado, que es mucho más importante. Es fruto de un esfuerzo y es muy generoso, compartiéndolo siempre con nosotros todo aquello que él ha percibido de una forma más clara y más aguda que los demás. Leí el otro día un artículo suyo sobre el modelo 720, donde con mucha claridad y con una pluma bastante afilada desgranaba las posibles vulneraciones de orden constitucional y comunitario en las que incurre la imprescriptibilidad asociada a la falta de declaración de los bienes situados en el extranjero. Y me vino a la cabeza aquella famosa anécdota que cuentan sobre el encuentro entre Chaplin y Einstein con ocasión del estreno de Candilejas. Se ve que Chaplin era un gran admirador de Einstein y lo invitó, y Einstein, también un admirador de Chaplin, acudió y le dijo: le admiro sinceramente porque usted no dice nada, todo el mundo le entiende y todo el mundo le admira. Y Chaplin tuvo una más brillante respuesta y le dijo: más le admiro yo porque usted habla sin parar, nadie entiende lo que dice y sin embargo le admiran. Imaginaos si es difícil lograr lo que logra Andrés con nosotros: hablar, que logremos entender lo que dice y que a pesar de todo le admiremos. Realmente es bastante difícil. En fin, voy concluyendo ya, José Antonio. Seguro que me preguntarán: ¿y cuáles son las conclusiones que querías trasladar con estas tres historias? Pues realmente, acordando o recordando estas tres pequeñas historias, estoy seguro que les habré traído a ustedes a la cabeza multitud de historias que se han generado alrededor de Andrés, y no solo estas tres lecciones, sino que otras muchas habrán sacado para su vida, y esto yo creo que ya es lo más importante. No es mérito mío haber cultivado una amistad profunda y completa con Andrés, a pesar de que, como ya les he empezado contando, nos hemos encontrado un camino lleno de piedras para desarrollarlas. Es muy fácil con una persona con sus cualidades humanas y profesionales desarrollar una gran amistad, pero quizá valga la pena dar una ocasión a otras personas que no estén tan llenas de virtudes como yo mismo. Vale la pena dar una oportunidad, y eso ya es bastante importante. Seguir aprendiendo, no importa el grado de maestría que hayamos alcanzado, o mucho más grave, que pensemos que hemos alcanzado. Aprender es una actitud, no podemos quedarnos estancados y en nuestra área de comodidad. Tenemos que enfrentar nuevos retos, y no importa el final del camino, sino el camino en sí mismo. Y ser capaz de compartir con todos, compañeros, alumnos y hasta con quienes son blancos involuntarios de las críticas a través de la norma que hayan podido hacer, con más o menos errores, sin finalidad maliciosa, simplemente con mera generosidad y para lograr un mejor desempeño profesional de todos cuantos estamos en la materia. En fin, es motivo de orgullo que el colegio me haya invitado a compartir con ustedes estas pequeñas reflexiones y un momento tan importante para Andrés como es el de su nombramiento como asociado de honor. No puedo dejar de felicitarles a ustedes también por tener como compañero, aunque sea en su condición de socio de honor, a una persona con las virtudes humanas y profesionales de don Andrés Sánchez Pedroche. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Javier, por tus palabras, y ahora
Cedo la palabra a Andrés. Bien, muchas gracias. Buenas tardes. Me siento abrumado, como se pueden imaginar, por esas palabras de Javier, que siempre he dicho que ha sido mi alumno más brillante. La memoria es muy selectiva. Yo no recuerdo ni haberle amonestado, ni haberle sugerido. Lo que sí recuerdo perfectamente es que cuando yo tengo una duda de esas profundas, yo lo llamo a él y le digo: Javi, oye, ¿tú cómo ves esto? Pero ya no te pido la opinión como inspector, sino como estudioso, como gran jurista que eres. ¿Cómo ves la cuestión? Es una maravilla, de verdad, créanme, y aquí hay ilustres maestros infinitamente más importantes que yo. Es un verdadero lujo tener estudiantes que lo han superado a uno. Esa es la verdadera aspiración de un maestro. No es más que eso. Bien, al hilo de lo que contaba Javier, es verdad, recuerdo perfectamente, porque la memoria sí es selectiva, que esa conferencia a la que él aludía hace un momento fue en la Cámara de Comercio de Lérida, esas operaciones vinculadas, y que una de las asistentes me hizo una pregunta que yo no tenía, pero ni idea. O sea, cuando digo ni idea, es que no tenía ni idea. Y cuando vi cómo se arrancaba y cómo la contestaba, yo pensé, pues mira qué suerte tener aquí a un compañero de fatigas que le tapa a uno las vergüenzas, y no se crean, que yo cuando no sé una cosa no me pongo nervioso. Digo, mire, no me lo sé, pero no se preocupe que me lo voy a estudiar. Y de aquí a unos días le voy a intentar responder. Pero el conocimiento que tiene Javier es colosal. Bien, no voy a continuar en esta batalla floral, sino que, si me lo permiten, voy a hacer una referencia a lo que me sugirió el presidente de este ilustre colegio, que en su momento me invitó a pronunciar una breve conferencia sobre mis apreciaciones personales acerca de la realidad tributaria y los matices que yo consideraba relevantes al respecto, y eso es lo que, con su permiso, me dispongo a hacer, no sin antes agradecerles vivamente la invitación y el haber querido acompañarme en esta soleada tarde de un fin de semana que precede a un largo puente que ya preludia. Bien, y lo primero que quiero señalarles es que la mayoría de los contribuyentes son fieles cumplidores de las normas fiscales, a pesar de su ignorancia al respecto. Hay un dato que yo creo que es incontestable y que respalda esta afirmación mía. La recaudación impositiva se logra en más de un 97,5% como consecuencia del espontáneo proceder de los ciudadanos que satisfacen sus obligaciones en periodo voluntario. Ahora bien, esa loable realidad, en la que por supuesto hemos de perseverar, se ve muy negativamente influenciada por la inseguridad jurídica y por su natural correlato, que no es otro que la creciente litigiosidad tributaria, muy perjudicial para las expectativas inversoras nacionales e internacionales. Si me lo permiten, voy a empezar por lo primero, por la inseguridad, y luego me ocuparé brevemente de lo segundo, es decir, de la litigiosidad. Como yo soy hombre casado y sometido a obediencia, Gabriel, al que tengo aquí, él me amonestará y me sacará la tarjeta amarilla si yo me excedo, que suele ocurrir si me excedo en el tiempo. Como con toda razón ha señalado el profesor Tipke, el padre del moderno derecho tributario alemán, el legislador es el único responsable de la calidad de la ley y los ciudadanos no tienen por qué ser guardianes de la misma. Sin embargo, lo cierto es que las leyes del impuesto sobre la renta de las personas físicas y del impuesto sobre sociedades, no les digo ya del IVA, contienen preceptos que los especialistas solo comprenden en momentos de especial inspiración. La multiplicación vertiginosa de las leyes tributarias y su frenético cambio resultan factores determinantes en la moralidad y en el ánimo de los contribuyentes, así como en la entropía creciente del sistema fiscal. Si es que se pudiera hablar de tal, que yo creo que no. Esto no es un sistema, esto no es un verdadero sistema, sino más bien un conglomerado de figuras tributarias sin orden ni concierto que a duras penas pasaría los controles del mínimo cumplimiento de determinados principios constitucionales o de cualquier otro parámetro de calidad. Como todo está en los clásicos, decía Tácito, plurima leye, pessima república. Saben que Tácito fue historiador y cónsul romano, pero sobre todo un discípulo de Quintiliano. Bien, pues fíjense, voy a darles unos datos. En el año 1977,
se habían publicado en España 2.123 normas, pero en 2006, es decir, 30 años después, estaban vigentes en España 210.607 normas, es decir, 208.000 normas más que hacía 30 años. Además, se estima en 19.000 el número de normas que cada año sufren alguna modificación. Si nos ceñimos al último quinquenio, 2009-2013, y solo para el ámbito tributario se constatan más de 400 impactos normativos de gran importancia, muchos de ellos establecidos por Real Decreto Ley. Quiero decir con ello que el particular se encuentra sepultado por una luz de normas que, como es natural, ni comprende ni tiene tiempo material de asimilar. A esto súmenle más de 124 modelos distintos de declaración y una realidad incontestable que demuestra que no hay límites oponibles a los requerimientos de información tributaria por parte de la Administración. Eso equivale a decir que los obligados tributarios pasan mucha parte de su tiempo trabajando para la Administración tributaria o, según se mire, haciendo su trabajo. La agencia tributaria cuenta como la mejor del mundo, y cuando digo la mejor del mundo, digo eso, la mejor del mundo, en capacidad técnica e informática. Pero ya algún organismo internacional como el Fondo Monetario o la OCDE advierte del efecto perverso que eso puede comportar. ¿Cuál es la pérdida de interés o motivación en la labor más complicada, que no es otra que la de hacer aflorar bases imponibles no declaradas? Esa potencia informática y esas metodologías de trabajo pueden favorecer, y de hecho favorecen paradójicamente, a aquellos sujetos que se encuentran al margen del sistema tributario y agravar la vida extraordinaria y paralelamente a contribuyentes cumplidores que se ven sujetos a programas de investigación sustentados en reinterpretaciones de las normas y en rectificaciones de programas de control que buscan un patrón de tributación más rentable en términos de recaudación para el contribuyente ya fichado previamente. A esto añádanle también la cuestión relativa a los incentivos retributivos de los funcionarios y que se basan en la deuda liquidada que no cobrada, lo que puede alimentar la falta de responsabilidad de quien ni conoce el resultado final de esas regularizaciones que promueve ni se encuentra motivado por alcanzar el verdadero objetivo, que no es otro que el de erogar recursos o procurar ingresos. Como señala la OCDE, este tipo de mecanismos, y cito literalmente lo que dice el organismo internacional, pueden suponer incentivos para comportamientos inapropiados, siempre que no estén bien diseñados, o al menos dejará que los contribuyentes perciban que las discrepancias no se van a resolver de una forma imparcial. Por otra parte, es muy alarmante a mi juicio que con el particular sistema de autoliquidación que se sigue en España, pero no en otros países como por ejemplo Francia o Alemania, casi todas las regularizaciones administrativas acaben con imposición de sanciones, cuando es el contribuyente el que debe conocer, interpretar, aplicar, cuantificar e ingresar. No es de recibo que se castigue el error o la equivocación en lugar de la auténtica defraudación o el engaño. La simple negligencia utilizada por la Ley General Tributaria se me antoja un muy endeble e injusto agarradero. Y es que efectivamente la posibilidad de sancionar por simple negligencia, que con tanta largueza, con tanta munificencia es aplicada por la Administración, no se compadece nada bien con un sistema fiscal inextricable, inabarcable e incomprensible incluso para los propios expertos. Podría poner muchos ejemplos, pero me limitaría a dos: a la nota 1/2012 del Departamento de Gestión Tributaria, a raíz de una jurisprudencia del Tribunal Supremo aplicable a una gran multinacional que está utilizando la agencia tributaria para levantar un buen número de actas a las sociedades y a los administradores que menos se lo merecen. Pero hay otro ejemplo incluso más paradigmático, que es la reserva para inversiones en Canarias. Ese ejemplo de la reserva para inversiones en Canarias refleja muy bien esa cuestión a la que quiero referirme, porque fue el propio legislador tributario el causante del desaguisado que ha supuesto este beneficio fiscal dirigido a activar la economía del archipiélago canario. Tanto fue el éxito del incentivo, con cifras absolutamente astronómicas acogidas al mismo, pero tanto fue el celo interpretativo
de la inspección, interpretando la norma con rebuscadísimos planteamientos para rechazar muchas de las dotaciones realizadas, que la litigiosidad en ese punto ha sido extraordinaria. De cada 10 inspecciones, 9 acabaron en acta en disconformidad. Ante esa realidad, el secretario de Estado de Hacienda creyó verse en la obligación de constituir una comisión de expertos encargada de interpretar la normativa promulgada. Esa comisión, integrada fundamentalmente por inspectores de Hacienda y profesores de universidad, rindió un informe sobre las discrepancias existentes entre los contribuyentes y la Administración, decantándose en algunas ocasiones por la interpretación administrativa, otras veces por la interpretación de los contribuyentes e incluso por vías alternativas que no le daban la razón ni a uno ni al otro. A partir de esas conclusiones de los expertos, la Dirección General de Tributos fue evacuando las oportunas consultas. Sin embargo, fíjense, es muy dudoso que esas conclusiones de la comisión de expertos puedan erigirse en interpretaciones auténticas de la ley y mucho menos pretender que esa exégesis o esa hermeneusis se aplique retroactivamente a la resolución de conflictos planteados con anterioridad a la fecha en la que la comisión de la RIC concluyó sus trabajos. Bastaría haber legislado de una manera más clara o al menos haber dictado una orden interpretativa por parte del ministro de Hacienda, pero una vez planteado el litigio se optó por la comodidad y se prefirió esperar el pronunciamiento de los tribunales de justicia, que por cierto están siendo desfavorables para los contribuyentes tanto en la Audiencia Nacional como en el Tribunal Supremo. Se me ocurre pensar, no sé lo que opinarán ustedes, que tan perjudicial resultado para el contribuyente, motivado, insisto, por la oscuridad o por la falta de claridad de la normativa, no se hubiera producido si la relación entre el fisco y el ciudadano se hubiera desenvuelto en un plano menos desigual, porque bastaría con haber aplicado un principio general del derecho que se plasma en el Código Civil. El artículo 1288 del Código Civil señala con claridad que la interpretación de las cláusulas oscuras de un contrato nunca debe favorecer a la parte que hubiese ocasionado la oscuridad. Esa regla, llamada regla contra proferente no contra stipulatoren, descansa en los deberes que impone la buena fe en la contratación, teniendo campo abonado en los contratos de adhesión y en las condiciones generales de la contratación. Y me permito apuntar que con mayor razón, si cabe, habría de aplicarse a unas leyes imperativas de tan difícil interpretación como las tributarias. Viejos aforismos jurídicos encontrarían aquí plena aplicación. Sería el caso, por ejemplo, del conocido nemo auditur propriam turpitudinem allegans, nadie puede invocar en su beneficio su propia torpeza, o del no menos famoso, y me ahorro el latín, los vicios o defectos de los actos nunca pueden aprovechar a quienes de una u otra forma los causaron. Incluso en estos casos el Tribunal Supremo no circunscribe los efectos de esa doctrina al redactor de la cláusula oscura, sino que el Alto Tribunal habla del redactor o del instigador. Y bastaría considerar a estos efectos que los redactores de las normas tributarias no son otros que los propios funcionarios del Ministerio de Hacienda, concretamente los subdirectores generales de la Dirección General de Tributos, donde, por cierto, estuvo mi querido amigo Javier. La aspiración a la certeza y a la seguridad jurídica se hace especialmente sensible en el ámbito impositivo, puesto que, como ya afirmó Adam Smith, el impuesto que cada individuo está obligado a pagar debe ser cierto y no arbitrario, así como su tiempo de pago y la forma de hacerlo. Un grado muy considerable de desigualdad, decía Adam Smith, es menos peligroso que un pequeñísimo grado de incertidumbre, y llevaba razón el insigne economista escocés. Sabemos que toda norma, por muy depurada técnicamente que esté, incorpora elementos de indeterminación en su contenido y también criterios de discrecionalidad en su aplicación. Esto explica que un buen número de problemas judiciales se deban a disparidades interpretativas, porque el lenguaje del derecho es de todos los lenguajes el que menos queda independizado del pensamiento que lo produjo, toda vez que ni se convierte en un fin en sí mismo, como el lenguaje puramente literario, ni cuenta con el rigor propio de los lenguajes de las ciencias menos dependientes de los hombres, como son las ciencias exactas, las ciencias físicas y las ciencias naturales. En el lenguaje del derecho no siempre lo que se ha dicho es lo que se ha querido decir, pero siendo cierto lo anterior, también lo es, como dijera Montesquieu,
que el estilo de las leyes ha de ser conciso y sencillo. La expresión directa se entiende mejor que la expresión complicada. Cuando el estilo de las leyes es enfático, se las considera como una obra de ostentación. Es esencial que las palabras de las leyes evoquen a todos las mismas ideas. Cuando en una ley, decía Montesquieu, se han fijado bien los conceptos de las cosas, no se convierten en expresiones vagas. Las leyes no han de ser sutiles, se hacen para gente de mediocre entendimiento. No son un ejercicio de lógica, sino el razonamiento simple de un padre de familia. Ya se ve que estas recomendaciones no suelen ser tenidas muy en cuenta por nuestro legislador tributario, verdadero especialista en leyes imperfectas. En el ámbito tributario corren tiempos de legisladores ignorantes e insensatos que ponen a los profesionales y a los jueces en aprietos muy delicados, ya que resultan de una inteligencia y una aplicación imposibles. Esa opacidad, siempre repudiable, resulta especialmente preocupante cuando es provocada o inducida por el propio legislador con el fin de hacer menos visibles a la generalidad de los ciudadanos sus propósitos fundamentales. El paradigma de la norma opaca es aquella que aparenta decir una cosa distinta a lo que realmente dice o que en su lenguaje es grandilocuente intentando disimular su vacuidad. O lo que es lo mismo, aquella que dice lo contrario de lo que aparenta. Además, bien sabemos que cuando el derecho se torna ininteligible se da paso a las más absurdas e injustas discriminaciones. Discriminaciones que al estar contenidas y al ser queridas por la propia norma constituyen, como enseñara Kant, la más profunda y pura negación del derecho. Si a todo ello le sumamos la multiplicidad de criterios de todo tipo que pueden surgir al calor de las ambigüedades de la ley tributaria, doctrinales, administrativos, judiciales, etc., llegaremos a la conclusión de que la seguridad jurídica no es precisamente la nota distintiva del sistema fiscal actual. En algún caso, yo lo he oído, en algún caso, sobre todo desde los púlpitos administrativos, se dice que el interés del ciudadano en conocer con exactitud lo permitido por la norma debe apreciarse desde el punto de vista del ciudadano cumplidor y no desde la perspectiva del contribuyente que desea pagar lo mínimo y que busca los huecos o los intersticios que ofrece el derecho. Dicho de otra manera, la Administración considera que la persona que quiera cumplir cabalmente con sus obligaciones fiscales debe abstenerse de las interpretaciones arriesgadas de la norma, porque solo aquel que busca los resquicios de impunidad, unos resquicios por los que colarse, estará interesado en la máxima exactitud. No sé lo que les parece este planteamiento administrativo, pero claro, a mí me parece que ese criterio, de ser correcto, obligaría al contribuyente en la práctica a realizarse una especie de harakiri tributario, practicando autoliquidaciones que en caso de duda se inclinarían siempre por favorecer los intereses de la hacienda pública, en contra de un recto criterio interpretativo y máxime si pensamos que quien pudo haber evitado la oscuridad o la anfibología interpretativa de la norma no lo hizo en absoluto. La propia Audiencia Nacional, en 4 sentencias del año 2011, 16 de febrero, 9 de marzo, 5 de mayo y 22 de septiembre, advierte sobre la incorrección que supone evitar a todo ultranza, planificación que arroje un ahorro fiscal, porque en tal caso, dice la Audiencia Nacional, se caería en la economía de opción inversa, que vendría a consistir en tributar siempre de la manera más gravosa posible para favorecer el interés recaudatorio de la hacienda pública. Algo, dice la Audiencia Nacional, no querido tampoco por el ordenamiento jurídico, ya que no existe un deber patriótico de pagar cuantos más impuestos mejor. Piensen además que en esa inseguridad jurídica motivada por la oscuridad de las normas se ha pretendido atisbar la resurrección de las tesis de la relación de poder en el ámbito tributario. Como ustedes saben muy bien, la configuración jurídica del tributo ha atravesado distintas fases históricas donde 3 grandes tendencias cabe destacar. La tesis de la relación de poder, la tesis de la relación obligacional y la tesis del procedimiento de imposición. La primera de ellas, la tesis de la relación de poder, defendida por insignes juristas alemanes de la talla de Lavand, Jelinek y Otto Mayer, consideraba que el tributo no albergaba ni respondía a ningún ideal de justicia, sino que era la mera potestad de imperio del Estado su único fundamento y, por lo tanto, sus normas reguladoras no podían articular verdaderas relaciones jurídicas.
Por el contrario, en la segunda década del siglo XX, y como reacción a esas tesis autoritarias de la relación de poder, se perfila la idea del tributo como relación jurídica obligacional, en cuya virtud la ley establece el impuesto, la ley que establece el impuesto confiere a la hacienda pública un derecho de crédito similar al que corresponde a una deuda entre particulares, porque las potestades administrativas que se otorgan para la gestión tributaria son mera ejecución de la ley. Aquí destacan autores de la talla de Hensel, Naviansky, Giannini y Blumenstein. La tercera teoría, la tesis del procedimiento de imposición, defendida fundamentalmente por la doctrina italiana, Alessi, Mazzesoni, Fantozzi, Michele o Fedele, entiende que lo característico y definitorio del tributo no es la obligación en sí misma, sino la existencia de un procedimiento de imposición cuyo único fin es la obtención del ingreso, resaltando en este caso la pluralidad de obligaciones formales de todo tipo a satisfacer y presentando a la Administración como titular de un poder deber. Pues bien, y a esto es a lo que quiero llegar. En la actualidad parece que hemos vuelto a la pura teoría de la relación de poder en el ámbito tributario, donde lo decisivo es la voluntad de uno de esos dos sujetos de derecho, Administración y contribuyente, manifestada en una orden de la primera, de la Administración, y el sumiso acatamiento del segundo, del contribuyente. Poder ordenar y tener que obedecer parece el lema de la nueva imposición. Y eso ha tenido respaldo en la legislación más reciente, volcada obsesivamente, a mi juicio, en la atribución de más y más poderes a la Administración tributaria como vía primordial para atajar el fraude, así como en nuestra más alta jurisprudencia, que ha tratado de legitimar esta vía más allá, en mi opinión, de lo que la razón, el sentido común y la idea del Estado democrático de derecho aconsejan. Y además que, como consecuencia de lo mismo, ha implicado que el derecho tributario no asuma su verdadero papel de instrumento necesario en la resolución de conflictos sociales, sino como un mecanismo de provocación de los mismos. Ahora bien, fíjense, resulta profundamente contradictorio una legislación dirigida a impulsar, potenciar y ampliar la iniciativa y el margen de decisión de la Administración tributaria con una realidad que apela exclusivamente a los contribuyentes como única fuerza motora de su viabilidad. Parece un oxímoron, pero es que además, si se tienen en cuenta otros factores como el nivel de incentivos económicos y retributivos de los funcionarios o el peso de la deuda tributaria descubierta a contribuyentes no registrados anteriormente por la Administración, podemos hacernos una idea de los problemas prácticos que la aplicación del derecho tributario comporta. Tal es el caso, a mi juicio, de la inseguridad jurídica que genera la interpretación de unas normas oscuras que, en manos de una Administración tan robustecida de poderes, acaba confundiendo a unos contribuyentes que deben convertirse no ya en conocedores del mandato contenido en el precepto, cuestión muy difícil, sino también en sabedores de las tesis administrativas que se acabarán aplicando y aun en precavidos adivinos de la antítesis que deberán defender ante los tribunales si deciden aplicarla finalmente. Y claro, con esas cartas no hay jugador que pueda acertar en la mano. Todo es muy complicado. Las manifestaciones más concretas de esta afirmación del reverdecimiento de la teoría de la relación de poder como explicación más plausible del panorama tributario actual pueden sucintamente condensarse en varios puntos a los que me voy a referir a continuación. En primer lugar, las relaciones entre la Administración tributaria y los contribuyentes no se rigen por las mismas normas generales que pautan las relaciones entre los ciudadanos y el resto de las administraciones públicas, sino por un derecho específico que remarca la especialidad que sigue rodeando a la materia tributaria. Es el Guantánamo tributario, en feliz expresión de un magistrado de la Sala Tercera del Tribunal Supremo. Aunque también he de decirles, para que les sirva de consuelo, que ahora la nueva Ley de Procedimiento Administrativo, la Ley 39/2015 y la Ley 40/2015, que sustituyen a la Ley 30/92, se han tributarizado. Es decir, que todo lo que la Administración tributaria ha experimentado como favorable para la potentior persona, para la Administración, la han trasvasado a la Ley de Procedimiento Administrativo. Claro, esa circunstancia de un procedimiento especial comporta un clima muy enrarecido, donde tanto la Administración como el contribuyente experimentan su adverso influjo. La primera, la Administración, percibiendo al contribuyente como un subordinado o como un súbdito,
no como un cliente o un colaborador, que es lo que es. Y el segundo, el contribuyente, intuyendo que la ley no le otorga el mismo amparo que le atribuiría si se relacionase con cualquier otro organismo de la Administración del Estado. Pese a lo que acabo de decirles, a que se ha tributarizado la Ley de Procedimiento Administrativo Común, lo cierto es que el contribuyente ya querría disfrutar del estatus de ciudadano normal, por ejemplo, en el doble silencio que en vía de recurso administrativo tiene sentido plenamente positivo, pero nunca en el ámbito tributario. El segundo punto, donde se atisba ese reverdecimiento de la teoría de la relación de poder, es la existencia de un ordenamiento, como hemos dicho, un ordenamiento tributario confuso. Se ha llegado a hablar de ambigüedad calculada de las disposiciones normativas, un ordenamiento tributario que es además extraordinariamente lábil, cambiante y casuístico hasta el paroxismo, que choca frontalmente con el hecho de que haya de ser precisamente aplicado por un contribuyente que carece de la formación adecuada y técnica y de los conocimientos jurídicos suficientes. Quizá por eso, con buen criterio, la Ley Foral Navarra, la Ley General Tributaria Navarra, ha consagrado en su artículo 17.4 que en caso de duda en la interpretación de la norma se aplicará el criterio más favorable al obligado tributario. Es decir, el criterio que rige en derecho penal indubio pro reo. Ya sé que es verdad que no tiene que ver en principio el derecho tributario con el derecho penal o con el derecho sancionador, pero me parece bien que la norma general foral Navarra ya haya consagrado ese principio, porque el que redacta la ley no es otro que el propio funcionario. El tercer punto donde se atisba esa relación de poder es en la enorme libertad interpretativa de que goza la Administración tributaria respecto de unas normas cuya génesis, paradójicamente, corresponde precisamente a los propios funcionarios de la Dirección General de Tributos, al ser estos los encargados de redactar los proyectos de ley de modificación de la normativa tributaria y además de apoyar y supervisar la tramitación parlamentaria que los hace posibles. O las anchurosas facultades que la normativa otorga a la Administración de ejercicio no exento de discrecionalidad dirigidas a obtener todo tipo de información, o el abundante número de presunciones y ficciones que, justificados teóricamente en el interés general o en la lucha contra el fraude fiscal, no protegen otra cosa, en la mayoría de los casos, créanme, que la propia comodidad de la Administración tributaria. O la existencia de una Administración dotada de facultades revisoras exorbitantes, materializadas en distintas y sucesivas vías, hasta tanto la controversia tiene acceso a los tribunales de justicia. Piensen, por ejemplo, en los recursos de alzada que pueden interponer los directores de departamento de la Agencia Tributaria o los directores generales del Ministerio de Economía y Hacienda contra resoluciones de los tribunales económico-administrativos regionales estimatorias de las pretensiones de los contribuyentes. Ahora bien, la pregunta surge de inmediato. ¿El otorgamiento de tantas facultades y de todo tipo a la Administración tributaria constituye garantía, acaso, de la eficacia de su actuación, especialmente en la esfera de aquellos contribuyentes que se mantienen fuera del sistema fiscal, de los verdaderos defraudadores? Ojo, esta es una pregunta fundamental que debería hacernos reflexionar sobre la hipotética bondad del trueque entre garantías y derechos por mayores índices de recaudación o de eficacia administrativa. Yo estaría dispuesto a plantearme esa diatriba, ese silogismo. Pero es que estoy persuadido de que eso no se cumple y que el reforzamiento de esas potestades administrativas no se ha visto acompañado de mayores cotas de eficacia, por mucho que los responsables políticos de turno saquen pecho cada año aludiendo al mayor fraude descubierto. Un fraude dudoso, no cobrado, es decir, no ingresado en las arcas públicas en su inmensa mayoría, que pende ante los tribunales revisores y que se deriva en muchas ocasiones de alambicadas interpretaciones realizadas por la Administración al amparo de la confusión reinante provocada por la oscura redacción de las normas, que en muchas ocasiones descansan en criterios hermenéuticos rabiosamente formales. El informe Mirrlees, saben que James Mirrlees, profesor en Cambridge y Premio Nobel de Economía en el año 1996 por sus contribuciones fundamentales a la teoría económica de los incentivos en condiciones de información asimétrica, James Mirrlees fue encargado por el gobierno del Reino Unido
para elaborar una reforma global del sistema tributario inglés. Y dice Mirrlees en ese informe, leo, uno de los problemas centrales que se ha planteado al tratar la elusión de los impuestos en el Reino Unido ha sido la propensión de los gobiernos a atacar los síntomas aprobando siempre medidas adicionales antielusión dirigidas a combatir esquemas de fraude concretos en lugar de hacer frente a la causa subyacente, que a menudo es la falta de claridad o de consistencia de la base imponible. Y dice Mirrlees, la existencia de una elusión, de un fraude impositivo generalizado, es evidencia de que es el sistema, no el contribuyente, el que tiene necesidad de reformas, el sistema. Y creo que les sonará la música. Los gobiernos pasan, dictan y desarrollan programas para luchar contra el fraude, y cuando hay un cambio de grupo político en el poder, el fraude sigue ahí, en cotas similares a las que presentaba al inicio de cada legislatura. La realidad invita, por lo tanto, a considerar que para combatir el fraude fiscal se necesitan otros instrumentos más allá de las políticas puramente represivas. Convendría no olvidar, por otra parte, que es también preciso, a mi juicio, para esta cuestión, una ejemplaridad en el comportamiento público de la que tampoco podemos precisamente presumir. Y no me refiero exclusivamente a la corrupción política, sino también al desprecio que muestran muchos políticos abiertamente ante las leyes vigentes. Y con eso paso al segundo tema, que es el enorme problema representado por la litigiosidad en España, la litigiosidad tributaria. No sé cómo voy de tiempo, pero yo creo que en 10 minutos acabo. Bien, son 4 las causas principales de conflictividad tributaria en España. 2 son inherentes al propio sistema y 2 a los sujetos que intervienen en el mismo. Las dos causas principales del propio sistema es una, la complejidad del sistema fiscal a la que me acabo de referir, y el segundo, a la metodología o la mecánica de ese sistema basado esencialmente en las autoliquidaciones masivas. 2 factores del sistema. ¿Cuáles son los 2 factores de los sujetos? Muy sencillo. La propensión a la optimización fiscal o al fraude por parte de los contribuyentes, y 2, una actitud inadecuada por parte de la Administración tributaria. Voy a referirme a esas 4 cuestiones inmediatamente. Son muy pocos los estudios que se han realizado a este respecto en España, y su mayor virtualidad es que muestran la dramática evolución o el sesgo que ha adoptado esta cuestión. Fíjense, de la memoria de la Agencia Estatal de Administración Tributaria correspondiente al año 2011, sabemos que en 2010 se resolvieron más de 744.000 reclamaciones o recursos de reposición, lo que supone un 16% más que en 2011. El IRPF fue el concepto más relevante, con algo más de 403.000 recursos, seguido por el IVA y por el impuesto sobre sociedades. Ahora bien, carecemos de datos acerca de cuántos recursos se estimaron o el tiempo que se tardó en resolverlos. Estoy seguro de que muy pocos fueron los estimatorios. En 2003, 7 años antes, las reclamaciones no llegaban a las 166.700, es decir, en apenas 7 años se habían interpuesto 600.000 recursos más. Pero es que en 1997 apenas llegaban a 96.000. Para el caso de los tribunales económico-administrativos, mientras que en 2007 tenían entrada 122.014 reclamaciones, en 2012 esa cifra se elevaba a 223.417. Eso supone, si se fijan, un crecimiento exponencial, espectacular y constante. Otro dato a tener en cuenta es que a 31 de diciembre de 2010 había un nivel de pendencia de casi 180.000 asuntos, volumen que sin duda ha seguido creciendo. A día de hoy hay más de 300.000 reclamaciones económico-administrativas sin resolver. Ahora bien, quizá lo más significativo es que al menos el 40%, concretamente el 41% de las reclamaciones ante los tribunales económico-administrativos regionales se estiman, ya sea parcial o totalmente, con el coste tremendo que eso supone en forma de intereses de demora que hay que devolverles a los contribuyentes y el reembolso del coste de las garantías.
Es verdad que ese nivel de estimación del 41% decrece al 23,20% en el caso del Tribunal Económico Administrativo Central. Pero si tienen ustedes en cuenta que en los TSJ se estima en torno a un 31,81%, datos del año 2012, pero que en 2006 llegaban nada menos que al 46%, eso implica tasas bastante altas de estimación. Sobre todo si se tiene en cuenta que muchos contribuyentes renuncian a seguir impugnando tras la desestimación inicial del Tribunal Económico Administrativo Regional, y además hay que ponderar el efecto muy disuasorio que comportan las tasas judiciales y las posibles costas en el juicio. Pero no voy ahí. Voy a formularles otra pregunta. ¿Tanto se equivoca la Administración tributaria? ¿Tanto se equivoca? Y a este dato súmenle otro. Hacienda tiene reconocidos ahora mismo más de 50.000 millones de euros, la mayoría correspondientes a deudas que están pendientes de cobro y no consigue cobrarlos. Es verdad que una parte están avalados y a merced de las futuras resoluciones judiciales, pero lo importante es que España concentra más de la mitad de las deudas tributarias de dudoso cobro de toda la Unión Europea, concretamente 8.993 millones de euros, que es el 54% de los 16.386 millones en el conjunto de los países de la Unión, según la Oficina Comunitaria Eurostat. Por cierto, ¿ustedes se imaginan lo que sería inyectar 50.000 millones de euros en el torrente circulatorio de la economía española y lo que eso generaría en el Producto Interior Bruto? No sé si alguien se lo ha planteado, pero probablemente necesitaríamos de verdad que alguien lo hiciese. Pero ¿por qué hay tanta deuda pendiente? ¿Por qué tenemos tanta deuda pendiente? Pues eso se debe, a mi juicio, a que no se ofrecen vías alternativas que disuadan del litigio para acelerar el proceso de cobro y reducir los costes asociados a esa litigiosidad, que son muy altos. Por ejemplo, en Italia las comisiones tributarias, el equivalente a los tribunales económico-administrativos regionales, ha reducido extraordinariamente la litigiosidad porque han introducido mecanismos alternativos de resolución de los conflictos. Pero es el caso también de Estados Unidos y de Alemania. Por ejemplo, en el caso alemán existe una cultura del acuerdo que curiosamente no tiene refrendo legal. En un trabajo realizado por el Fondo Monetario Internacional en el año 2012, esa predisposición a acordar y a evitar la prolongación del conflicto permitió que en 2003 de nada menos que 3,5 millones de recursos presentados ante la Administración únicamente llegaran a los tribunales 77.000, que es una cifra extraordinariamente baja. Y 3/4 de lo mismo ha venido ocurriendo en Estados Unidos, donde ya desde la Administración Clinton se decidió a revitalizar los medios transaccionales con la intención de reducir el déficit federal. Urge, pues, que en España se introduzcan los cambios pertinentes para hacer posible una gestión más eficaz del sistema tributario, lo que encuentra amparo en el artículo 31 y 103 de la Constitución. Y frente a quienes dicen que eso vulneraría la indisponibilidad del crédito tributario y menoscabaría el principio de legalidad, hay que recordar que los países más avanzados de nuestro entorno disponen profusamente de esos mecanismos transaccionales que además han sido previstos por la Ley 3092 en sus artículos 107.2 y 88, y también desde el 1 de octubre de este año en el artículo 86 de la Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Pero es que además esta posibilidad tiene refrendo constitucional. Piensen, por ejemplo, en el artículo 103, que habla de la eficacia administrativa, o en los artículos 23.1, en la participación de los ciudadanos en la administración y los asuntos públicos, o en el artículo 9.2, la participación en la vida económica, social y política, o en el artículo, también constitucional, el artículo 105.1. Todo eso, desde luego, con transparencia y publicidad, para que esos acuerdos no den lugar a tratamientos privilegiados o arbitrarios. Pero todo eso pasa, como no, también por reformas de la Administración tributaria. Y aquí hay varios informes de la OCDE y del Fondo Monetario Internacional que, a mi juicio, han acertado mucho en su análisis respecto a esta cuestión. La agencia, la Administración Tributaria Española, ha de abandonar el lema de somos los mejores, entre otras cosas porque somos los únicos. Y esos organismos internacionales
recomiendan algunas cuestiones que a mí me parecen muy acertadas. Dice, en primer lugar, la OCDE y el Fondo Monetario Internacional que los órganos tributarios tienen que conocer cómo funcionan las empresas, cómo desarrollan su actividad negocial, las características específicas del sector en el que se incardina la empresa comprobada y también los rasgos y circunstancias que caracterizan a esa empresa en particular y pueden explicar la motivación de su conducta. Parece una obviedad, pero no lo es. No lo es. La Administración tiene que abandonar la posición institucional de recelo y de desconfianza y entrar en la realidad económica y empresarial. Debe abandonar ese principio de incredulidad sistemática respecto a lo declarado por el contribuyente. En segundo lugar, dice la OCDE y el Fondo Monetario Internacional, la Administración debe actuar con imparcialidad. Y lo concreta en el siguiente parámetro: solo hay derecho a recaudar el tributo, no a maximizar el importe de las liquidaciones tributarias. Se dice muy bien. Y la OCDE insiste además en otra idea, en la necesidad de que si un órgano es consciente de que no le asiste la razón, no ha de permitir que la controversia se alargue hasta llegar a los tribunales. Y yo quiero recordar aquí las palabras del gran tributarista alemán Hensel cuando decía lo siguiente, y cito literalmente lo que decía Hensel. Decía Hensel, la autoridad financiera, la Administración tributaria en el procedimiento de comprobación, es un órgano provisto de soberanía. Tiene la misión de tutelar enérgicamente las pretensiones legales, pero nunca puede pretender lo que exceda de estas. Eso vale incluso si las declaraciones del deudor del impuesto, del contribuyente, le permiten exigir más de lo autorizado por la ley. En esos casos, decía Hensel, la autoridad tributaria tiene el deber de verificar las manifestaciones del obligado, incluso en lo que resulte a favor de éste. Si de eso o de otros hechos nacen dudas que hablen a favor del deudor, a favor del contribuyente, el funcionario está obligado a realizar comprobaciones que puedan redundar en una posible desventaja propia. Resulta así para el funcionario el noble oficio de procurar que las ventajas concedidas por la ley puedan ser también gozadas por contribuyentes inexpertos. Qué bien dicho está, qué bien dicho está. Y además Hensel dice, y la OCDE y el Fondo Monetario Internacional, que hay que huir de interpretaciones interesadas. Es verdad que el contribuyente realiza esas interpretaciones interesadas y que en esa lucha sin cuartel la Administración también podría hacerlo. Pero hay interpretaciones interesadas que no son tolerables, a mi juicio. Por ejemplo, la agencia está defendiendo con mucha frecuencia que en el trámite de audiencia previa a las actas inspectoras, donde se supone que se cierra la instrucción del procedimiento, hay que transparentar todo por parte del contribuyente, pero ellos no transparentan absolutamente nada. Dicho de otra manera, si en ese procedimiento, en ese trámite de audiencia previa, donde se cierra la instrucción del procedimiento, el contribuyente tiene que conocer qué defectos o incumplimientos se aprecian en sus declaraciones, para que de esta manera pueda aportar las pruebas necesarias que justifiquen su actuación, no esperen en ningún momento que la Administración actual se lo facilite. A lo largo del procedimiento, los actuarios en sus diligencias casi nunca reflejan nada de interés, aparte de los documentos que piden y reciben o la fecha de la siguiente visita, posibles dilaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Así que el contribuyente llega a ese trámite de audiencia previo a las actas casi en completa oscuridad. Los inspectores, claro que le dicen verbalmente alguna cosa, pero nunca por escrito para no vincularse. Por eso pienso que ese trámite de audiencia está siempre viciado, porque la inspección nunca precisa qué es lo que ha descubierto antes de las actas. La explicación verbal no consta y además no sirve. Verbalmente comunican alguna cifra a pagar para que el contribuyente diga si quiere firmar en conformidad o no, pero según lo que conteste, luego escriben unas cosas u otras en las actas. Esta constituye, a juicio de la OCDE y del Fondo Monetario Internacional, una mala praxis administrativa que bordea la compulsión para que se preste la conformidad. La actuación administrativa, además, debe ser proporcional. No se debe caer en comprobaciones especulativas injustificadas cuando el contribuyente está ofreciendo colaboración y transparencia. La OCDE alude a que las inspecciones de riesgo son tan contrarias a derecho como las planificaciones de riesgo.
Las inspecciones de riesgo son tan negativas como las planificaciones de riesgo. O, por ejemplo, que solo se debe solicitar la información que puede conducir a concluir la investigación, o que hay que cerrar las investigaciones con rapidez cuando las cuestiones significativas ya han sido averiguadas y está claro que las divergencias o las diferencias que pudieran surgir no son relevantes. También insisten esos organismos internacionales en la necesidad de justificar las decisiones a adoptar y de explicarlas con carácter previo, es decir, realizar un mayor esfuerzo motivador. Pero sobre todo, dicen esos organismos internacionales que se debe preservar la proporcionalidad de los medios. Por ejemplo, el recurso a las entradas y registros en domicilios de empresas, despachos o clínicas, los requerimientos de información masivos o el automatismo en la generación de expedientes sancionadores son solo ejemplos de manifestaciones desmedidas de poder que deberían reservarse para los casos más graves. Y además la OCDE y el Fondo Monetario Internacional advierten de que el sistema sancionador tributario español es comparativamente con el resto de los países del mundo extraordinariamente duro. La tendencia común es fijar en todos los países del mundo las sanciones aplicables en los casos de falta leve en el rango del 10% del impuesto no declarado, mientras que en las infracciones más graves, en las que existe evasión deliberada, la sanción se sitúa en torno al 40% de ese impuesto evadido. Pero en España la sanción leve mínima es del 50%, mientras que la muy grave puede alcanzar nada menos que el 150%. Es decir, la mínima española es la sanción máxima en el extranjero y la sanción máxima en España duplica o triplica la sanción impuesta en derecho comparado. Y claro, algo no encaja, porque si la Agencia Tributaria Española es la que acopia más información tributaria a nivel mundial, ¿para qué necesita, me pregunto yo, un sistema sancionador tan severo como el existente? ¿Para localizar acaso mejor a los infractores y para sancionarlos? ¿No sería acaso más razonable adoptar las medidas oportunas para impedir que quienes están ubicados en sectores de riesgo lleguen a incumplir? Y digo más, ¿no evitaríamos sanciones sobre cuestiones interpretativas si fuese la propia Administración la que liquidara los tributos y no el propio contribuyente? Volvamos al sistema de declaración con liquidación por parte de la Administración. Ya sé que lo que estoy diciendo es una barbaridad en el fondo, porque gran parte de ustedes y yo mismo nos quedaríamos sin trabajo. Pero ya nos ganaremos la vida de otra forma, no se preocupen. Volvamos al sistema de declaración con liquidación administrativa. Y además, la Administración española no es tan eficaz como parece, no es tan eficaz. ¿Saben por qué lo digo? Porque aunque es verdad que la Agencia Estatal de Administración Tributaria Española es de las más rentables del mundo, al ser intensiva en tecnología y contar con una plantilla muy reducida de unos funcionarios absolutamente cualificados, de los mejores del mundo, sin embargo, insisto, no es tan eficaz como parece. Sobre todo si tenemos en cuenta dos cuestiones. En primer lugar, que casi toda la labor en la liquidación de los tributos recae en el contribuyente y, en segundo término, porque, como remarca la OCDE, el ratio verdaderamente relevante para medir la eficacia de una administración tributaria toma como referencia la llamada brecha fiscal, es decir, la diferencia entre la recaudación potencial máxima y el importe total de recaudación lograda. De tal manera que cuanto más se aproxime ese importe de recaudación lograda al potencial máximo recaudable, más cerca a su vez estará de niveles satisfactorios en el cumplimiento de los objetivos. Y aquí claramente España no mantendría ninguna posición de privilegio en un hipotético ranking de eficacia respecto de otras administraciones de nuestro entorno. Concluyo ya. Atender las necesidades generales, es decir, recaudar, constituye un fin muy relevante, extraordinariamente relevante. Pero una afirmación tan genérica como esa no ofrece ninguna justificación de los impuestos y, por lo tanto, tampoco suministra ninguna medida sobre su adecuada distribución. Si el reparto de la carga fiscal es injusto o si la Administración socapa de defender el interés general se extralimitan sus funciones, la injusticia no desaparece por el hecho de que el acreedor tributario necesite recursos económicos y los contribuyentes sigan teniendo de algo con qué pagar. A ningún juez de lo civil se le ocurriría
considerar que una demanda está justificada porque el demandante necesita dinero y el demandado lo tiene. Tan sencillo como eso. Muchísimas gracias. Claro que sí. Bueno, ¿tienen alguna pregunta? Bueno, pues parece que no hay preguntas, entonces vamos a hacer un descanso ahora para reanudar a las 7 el homenaje a los colegiados.